Gente, bienvenidos a un nuevo podcast, nuevamente acá con el gran Mauri. Hoy vamos a hablar de un caso bastante inquietante, si se quiere, de Loni Zamora, ocurrido en el año 64. ¿Cómo estás, Mauri? Gracias por estar Hola de Edu, nuevo. ¿cómo estás? ¿Vos también bien? Todo bien, por suerte. Y muchas gracias por invitarme nuevamente. No, es un placer y nada, hablar de estos temas y mejor que vos, creo que hasta el momento no hay. Sos un gran investigador y creo que la tenés muy clara en lo que hablas, así que gracias por estar. Bueno, muchas Entonces, gracias. el caso de hoy, ¿no? Hablábamos Loni Zamora. ¿Qué pasó con este muchacho? Policía, ¿no? De Nuevo México, Estados Unidos. Sí, vamos a hablar del caso, pero no solo vamos a hablar del caso, sino que también le vamos a dar un plus, que es este libro que lo leí hace poquito. Lo voy a poner acá, se llama... El nombre está buenísimo, El escándalo del OVNI, de Ray Stanford. Ellos lo vieron, el Pentágono lo niega. Resumidamente, la historia de este libro es que la edición original de Ray Stanford, que es de Estados Unidos, se llama The Socorro Saucer in a Pentagon Pantry, que significa el platillo de socorro en un estante del Pentágono. Y yo no sabía que había una edición en español. Siempre lo quise tener. O era muy caro de conseguir o no se conseguía. O bueno, por los métodos, digamos, de izquierda en PDF tampoco lo conseguí. Y resulta que un día googleando veo que había una edición en español y bueno, y lo busqué en Mercado Libre y lo encontré en Becar, acá en Buenos Aires, cerca de donde yo vivo. Me fui corriendo, lo pagué 4.000 pesos, nada, serían $4, una cosa así. Así que muy contento de tenerlo, se lo recomiendo a cualquiera que lo pueda comprar, que lo busque en Mercado Libre o que se lo compre, porque es un librazo, que es muy bueno. Bueno, el tema es así. Al final vamos a hablar un poco del ingrediente secreto de este libro. Primero vamos a tocar el caso de Loni Zamora en general y después vamos a ver esta magia que tiene este libro que para mí está buenísimo. Tiene sus cositas medias que hay que tomarlas con pinzas, pero bueno. Bueno, el primer dato a tener en cuenta sobre Loni Zamora, que hay una coincidencia con un caso acá en Argentina muy relevante, es que Loni Zamora se llamaba Dionisio Eduardo Zamora. Dionisio con C. A diferencia de nuestro Dionisio argentino, que en paz descanse, hace poco él falleció. Tuve la suerte de conocerlo y compartir algunos de sus días. Bueno, Dionisio Eduardo Zamora era Loni Zamora, ese era su nombre entero, real. Loni era, digamos, como lo llamaban sus amigos, un sobrenombre. Este caso sucedió el 24 de abril de 1964, en Socorro, Nuevo México. Bueno, Loni Zamora era un policía estatal que en ese momento se encontraba en la carretera persiguiendo a una persona que iba a alta velocidad. O sea, básicamente lo perseguía como en las películas para detenerlo y decirle, ponerle una multa o algo de eso, a percibirlo, ¿no? Cuando él está persiguiendo a esta persona al volante, ve cruzarse una llama azul, como una especie de llamarada azul, una luz muy fuerte, que se desplaza a su derecha y decide dejar de seguir a esta persona que iba infringiendo la velocidad para dirigirse hacia la derecha, retoma por una calle donde él sabía que había un contenedor de dinamita. Allá, en esa parte de Nuevo México era conocido dos cosas, un contenedor de dinamita y una mina de perlita. Perlita es un material no orgánico que sirve para abono de planta, no tiene mucha relevancia, no es un mineral que sea muy relevante. Bueno, cuando él se desvía de la carretera, llega en un momento donde pasa por una pequeña meseta. Antes de pasar esa meseta ya ve que hay un objeto parado ahí abajo. Ellos le dicen... Hay algo que nunca me quedó claro, de que siempre lo llaman arroyo. Creo que ahí hay un arroyo que está seco y que no tiene más, digamos, cauce de agua. Y por eso lo llaman arroyo. No estoy seguro, es algo que todavía tengo que investigar eso. ¿Por qué le dicen arroyo a esa pendiente? Creo que es porque es un arroyo seco. Cuando él va dirigiéndose hasta la ubicación que piensa que está este objeto, primero él dice que piensa que era un auto volcado, que era un auto que estaba dado vuelta básicamente, que se había volcado por alta velocidad y por alguna razón le llamó mucho la atención. Él iba en busca de esa llamarada, esa llama azul que vio cruzar, pensando que tal vez estaba relacionada
con este lugar donde guardan dinamita. Cuando sigue andando y pasa esta meseta, que le tapa el objeto un poco, él todo el momento pensando que era un auto volcado, cuando llega al objeto, se encuentra con un objeto con forma, digamos, como ovalada, con 4 patas. Él para el auto y ve como 2 personas pequeñas, lo que para él eran como 2 personas pequeñas. Duró segundos lo que vio, porque en el momento que termina de parar el auto, ve que como que desaparecieron y escucha 2 ruidos metálicos fuertes, como si uno cerrara una compuerta, prac, prac, y la trabara, algo así, similar. Escucha ese sonido y al instante se escucha una explosión tremenda, donde sale una llama azul terrible de este objeto, del centro del objeto. Él se asusta muchísimo y se tira atrás del auto. Y lo que pudo ver es que esta nave se eleva unos 10 metros, quedó en silencio, suspendida en el aire, hasta que se fue lentamente hacia el oeste, hacia donde estaba esta mina de perlita. A todo esto a Lonnie se le habían caído los anteojos. Eso es algo muy importante, porque hay que entender que él estaba sin sus anteojos después de ese estruendo, y tal vez lo que vio posteriormente no fue exacto. Sí, la nave y eso, pero bueno, hay un tema con un símbolo que tenía la nave y eso lo vamos a tocar más adelante. Bueno, a todo esto Lonnie Zamora, totalmente exaltado, nervioso, llama a su compañero, el sargento Sam Chávez. Y bueno, lo que sucedió básicamente, llega el sargento, le dice, ¿qué te pasó? Él le cuenta, vi esta gente con esta nave. Bueno, vamos ahí abajo a ver, le dice, a ver qué pasó. No, yo no voy ahí ni loco, le dice Lonnie Zamora, todo asustado de lo que había pasado. Y bueno, cuando van al lugar, encuentran 4 marcas de estas patas, de más o menos de 20 centímetros de largo y de profundidad, un círculo quemado en el medio, un arbusto quemado, y eso es lo que encuentran al principio. De ahí llaman a los militares y al sitio llega un coronel que se llama Richard T. Holder, que es del White Sands Missile Range, que estaba ahí nomás, muy cerquita. Bueno, y fue con un equipo a investigar, hicieron toda una pesquisa del lugar, rastros metálicos, buscaron cosas a ver qué más podían encontrar. Y además de esto, había un policía que había sacado unas fotos, al cual le sacan la cámara, y nunca se las dieron porque le dijeron que esas fotos tenían radiación, o sea que esas fotos nunca se encontraron. Bueno, este muchacho se llama Ted Jordan. A la vez también hubo unos testigos que vamos a hablar ahora. Y bueno, a los días llega Allen Hynek y él hizo un mapeo preciso de la huella de este objeto. Y cuando se ve la descripción exacta, más precisa, una es que, además de las 4 patas y este círculo quemado y el arbusto quemado, había una vitrificación. O sea, había unas roquitas, unas piedras que fueron vitrificadas. Y además de esas 4 patas, había marcas como de una especie de escalera. Estos son datos que estoy tirando que muchos no se hablan. Están en el Hynek Report, en el libro de Hynek, que creo que es el único lugar donde se puede encontrar un poco. El libro de Hynek es muy volátil, digamos, con los casos. No hace mucho énfasis en los casos. Es un compilado de los casos con los que él se ha encontrado, pero muy para arriba. El caso de Lonnie Zamora se ve muy para arriba, se muestra un gráfico de todo lo que había sucedido. Y bueno, pero eso es a tener en cuenta. No solamente fueron 4 patas, sino que había una vitrificación y además marcas de escalera. De la escalerilla que probablemente hayan subido estos seres. Un dato a tener en cuenta también es que Lonnie Zamora vio estos seres como de una estatura pequeña porque según él llegaban hasta los arbustos, hasta la altura del arbusto. Pero hay que tener en cuenta que Lonnie Zamora estaba a una altura donde vio estos seres. Entonces, hay que ver. Y los vio por muy poco tiempo. Porque se dicen tantas cosas, que eran como monos, que eran como niños. Según él, eran chicos, pero hay que ver, porque él estaba a una altura muy alta. O sea, tal vez lo que vio no era preciso. Y yo creo que él no era muy bueno al describir. Yo creo la altura también, ¿no? O sea, está alto y hay que ver a la distancia que estaba como para decir, bueno, son altos, son bajos, chicos, ¿no?
Y también Ujú. él dice que vio como personas, ¿no? Sí, sí. Como si Eh, fueran niños, digamos, de baja estatura. exacto, pero fíjate, me hace remontar esto Ujú. al video pasado que hablamos de Eugenio Douglas, Sí. donde él dice que eran como personas. Él vio tipos ¿no? Y hablábamos también de que podría haberse saltado en el tiempo y demás. Eh, y yo también te pregunté, ¿vos creés que puedan ser, que haya vida en otros planetas, que estos puedan ser realmente extraterrestres o vinieron de un futuro, como hablábamos también? Ujú. En este caso, abriendo un paréntesis y corriéndonos un poquito de la historia, ¿vos pensás que tenga relación o sea algo similar al Ah, caso de Eugenio? sí, Por lo que él describe, ¿no? ¿sabés qué ingrediente hay mágico en este caso? Adivina. El No lo tiempo. nombré todavía. No, las vías del tren. ¿También están ahí? Están las vías ¿Estaba del cerca de tren. las vías del De tren? hecho, este objeto venía del lado de las vías del tren. Las vías del tren estaban Mira, a un kilómetro, menos de un kilómetro del sitio. O sea, mientras Lonnie Zamora lo vio pasar, eso venía de las vías del tren. como Estos hablamos, son datos muy... Sí, exactamente, sí. Hay como hablamos la muchísimos vez casos. pasada. Exacto, que vos Eh, nos enseñabas la vez pasada que hay sí, muchos sí, contactos o avistamientos cerca de vías, ¿no? Y el caso de exactamente. Eugenio Douglas pasó cerca, o prácticamente en las vías. La lista es interminable. Solamente hay que buscar el dato. Bueno, Claro, una es esa, las vías del tren estaban ahí nomás, y de hecho el aparato venía del lado de las vías del tren. Cuando Lonnie Zamora se lo cruza, termina bajando en este lugar. mira vos. Otro dato importante es que nunca se habla, es que hubo una vitrificación en el sitio, y Ok. no solo marcas de los pads, o sea, digamos de las huellas, sino que además marcas de escalerilla. O sea que vemos Y la que, escalera, me queda pensando, me da una duda. ¿Cómo pueden saber que había una marca de escaleras? Porque lo vio, ¿cómo se llama esto? Lonnie vio las escaleras y lo contó, o se dieron cuenta en el momento de hacer el estudio de piso, de campo. por lo general, Lonnie no lo nombra. Lo que más nombra Lonnie es que era como un auto de vuelta la primera vez que lo vio. Ok. Eso lo repite tantas veces que, bueno, hay muchos datos para mí muy relevantes que dice Lonnie, pero realmente pienso que Lonnie era muy malo describiendo. Era muy malo contando su experiencia. Hay mucha gente que no es muy detallista. Vos podés tener la misma experiencia que yo y viste una máquina que simplemente dibujaste un huevo, como hizo Lonnie. Lonnie dibujó un huevo con dos patas. O sea, ya te das cuenta. O sea, yo sé que la mayoría de la gente se lo va a tomar como minimalista, como, seguramente era un huevo súper avanzado, pero no, un huevo de una nave así, que tan minimalista, dudo que tenga un semejante llamarazo para elevarse. O sea, estamos hablando de algo que parece muy como una especie de cohetería, digamos, ¿no? Y tiene que ser, creo que un aparato grande para sacar tanta llama y hacer lo que hizo en el suelo, ¿no? Claro, yo creo que Lonnie tenía muy poca capacidad descriptiva en su experiencia y en los dibujos. De Ok. hecho, Douglas era muy bueno describiendo lo que le pasó, pero era muy Ujú. malo dibujando. Malísimo era Exacto, dibujando. exacto. Si vemos cómo dibujó una persona normal, que dijo, parece un menano, parece un pitufo como lo dibujó. Entonces, no todos tienen la capacidad de hacerlo bien. Algunas personas sí, otras Y personas no. otras no. Ujú. Claro, entonces lo que pasó, lo importante tener en cuenta de este caso, que nunca se habla, por lo general hay que averiguar bastante, es que había marcas de escalerilla, había vitrificación y la combustión, el sistema de propulsión es extraño, porque parece como muy rudimentario, muy explosivo, pero a la vez, si fuera un cohete normal, una cohetería normal de un sistema de propulsión de combustión, hubiera dejado un agujero y un desorden en el suelo tremendo, y no lo hizo. Un poco este investigador habla de que a él le parece que es una especie de aceleración de partículas las que usa la nave para elevarse. Bueno, y continuando con esto, estos militares, este militar que llega con su equipo, ellos pensaban que eran algo del rango, porque en ese momento justo se estaba testeando el módulo lunar que iba a ir en 1969 con Neil Armstrong a la Luna. Ok. Pero que era lo más parecido, porque realmente las marcas del aparato se comportan como las de un módulo lunar. Tienen la torsión y la amortiguación que se adaptarían a un suelo que no es plano. O sea, las Ujú. marcas no son un cuadrado perfecto, sino que unas más estiradas, unas más... Tienen las características de un módulo lunar. Pero ¿qué pasa? Las pruebas que se estaban haciendo en ese momento en White Sands eran básicamente una grúa que lanzaba este tren de aterrizaje para probarlo y nada más, pero no era una nave.
otro dato importante que hay que tener en cuenta, que también se habla poco, es que si hubiera un prototipo así que fue testeado, era el prototipo que usaba Neil Armstrong, que por ahí lo viste en algún video, que se llamaba Flying Bedstead. Flying Bedstead significa como el elástico de la cama, la estructura de la cama de madera, pero voladora. Flying Bedstead significa eso. Entonces, eso fue lo más parecido que se pudo haber visto a un módulo lunar funcionando. Y era una máquina muy rudimentaria que terminó volcándose y el tipo se terminó eyectando y explotando en el piso. O sea que tenemos que tener en cuenta que era, al menos para Estados Unidos, era imposible tener una máquina así. Al menos para Estados Unidos. Y lo voy a dejar ahí. Solo Estados Unidos voy a nombrar. Entonces, descartado totalmente. La justificación que siempre tuvo el gobierno contra la Fuerza Aérea fue que el caso estaba cerrado y tenía que ser algo que se estaba testeando en el rango, porque el gobierno y el Estado no quería acosar a la Fuerza Aérea. De hecho, Hynek siempre se quejó de que los análisis y todo se dejaron ahí, no se investigó más y nunca estuvo conforme con el estudio. Como digo, el reporte de Hynek Report es muy escasa la información de este caso, no hay mucho más. Entonces, ¿querías hacerme alguna pregunta? ¿Algo en el medio? No, estoy acá como tratando de poner en orden, ¿no? Todo este caso. Porque, o sea, está la investigación después de lo que vio Lonnie, ¿no? Lonnie lo ve, lo reporta, después vienen, hacen una investigación de campo, intentan decir otra cosa, o lo que están viendo. Después nombrabas el Pentágono también, ¿no? Sí, sí. Después también iba a venir lo que era el alunizaje, que el módulo lunar y después vamos a ver ilustraciones. Estamos a 5 años antes de que el hombre llegara a la luna. Exactamente. Ahora vuelvo de nuevo al caso de Eugenio Douglas y hablábamos que podrían ser, no sé, gente del futuro, o rompiendo barreras del tiempo, o desplazándose. Y pienso, ¿será que cuando el Pentágono intenta tapar esto, ¿no será que estaban también haciendo este tipo de pruebas? No, o sea, me pongo a pensar, no estoy afirmando nada, ¿no? O sea, pongo en la balanza lo que más o menos venís contando. ¿Vos qué pensás sacando la historia de lo que pasó? Yo creo que lo más aproximado que tenían era esto que te conté, el prototipo que volaba Neil Armstrong, que se llama Flying Bedstead. Imposible. Exacto. Para mí es imposible que Estados Unidos lo tuviera. O sea, yo sé que la gente puede decir, no, pero era secreto. No. Hay que tener en cuenta que para que un módulo lunar pueda volar en la atmósfera terrestre, tiene que tener 6 veces más la propulsión que tendrían en la Luna. Claro. Además que el combustible es muy limitado. O sea, encima que tendrías que tener 6 veces más la propulsión, tendrías que tener un combustible que te rindiera para no andar 10 o 15 minutos o 5. Entonces, lo que se diseñaba estaba hecho para una gravedad débil, digamos. Perdón, más débil que la de la Tierra. Por lo tanto, necesitas menos energía. Y además, un viaje corto. Exacto. Entonces, para mí es imposible. Una de las cosas que es una de las cosas importantísimas, es que esta nave, cuando Lonnie Zamora la ve, él la describe como blanca, entre el aluminio medio blanquecino. Tenía un símbolo que parecía una especie de flecha hacia arriba, con un palito. Sí, eso lo vi. Una especie de... como si fuera una... media luna. Sí, un medio círculo con una flecha, un palito en el medio y otra línea. Que esa línea se dice que estaba como un poco más sobresalida. Este símbolo estaba pintado de color rojo. Pero bueno, hay que tener en cuenta el detalle de que Lonnie Zamora pierde los anteojos antes de ver ese símbolo, antes de que la nave se le ve. Él se tira en el auto cuando escucha la explosión y el símbolo lo ve cuando está en el aire. Eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Él no tenía los anteojos puestos. O sea, no dudo que haya visto algo rojo, un símbolo rojo, pero hay que tener cuidado con el símbolo. Y el símbolo es un tema muy polémico en este caso, por este libro. Ahora vamos a ir a ese punto. Ok. Bueno, el símbolo hubo un tema con los policías, porque dijeron, no hables del símbolo. Bueno, lo dijo igual. Después dijeron, bueno, pero si no viste un símbolo, ¿para qué lo contaste? Como que ya era tarde para taparlo. También se le pusieron restricciones
para que no hable de los ocupantes y que había visto hacer, después dijo que sí, después dijo que no, porque a Loni lo tenía medio agarrado, diciendo no hables tanto, porque no se sabe, es un tema sensible. Este símbolo se comparó también con el símbolo de una compañía aeroespacial que había por ahí, pero similar, pero no tiene nada que ver. Entonces, hay mucho, digamos, trastienda con este símbolo que él vio. Yo, mi opinión personal es que el símbolo que él vio era parte de esa compuerta, porque hay un ruido de compuerta. Como vuelvo a repetir, yo creo que era muy malo, con todo el respeto hacia Leonis Zamora, que también ya no está entre nosotros, yo creo que era muy malo Leonis Zamora escribiendo, no le daba mucho como para ser muy descriptivo, por eso dibujó un huevo con 2 patas. Yo creo que si él hubiera sido más observador y más detallista, esa nave tendría algunas características más, pero lamentablemente no, él dibujó un huevo con 2 palitos, o sea, ya nos damos cuenta de que su habilidad en describir no era muy buena. ¿Y no crees que tal vez el miedo que él sintió al ver esto no lo dejó así como un poco aprensivo y demás y paralizado, sí, seguro. Exacto, lo empezaron a bombardear de preguntas, qué pasó, qué viste, que no sé qué, que bla, bla, bla. No, había esto, plum, ya, y salió. ¿Sí me explico? Sí. Y después decías que él perdió los anteojos, pero cuando se está elevando, él ve estos símbolos. Que vos decías que esto no es un dato no menor, ¿no? O sea, ¿no será que la agarró de inmediato, se puso los anteojos como pudo, miró y... No, porque cuando llegó Sam Chávez no los tenía y se los ayudó. Es una anécdota que está en el caso, lo ayuda a buscar los anteojos. Estas son conjeturas mías, ¿no? Que hay que tener en cuenta. No digo, o sea, digo que claro, además de que era muy no muy bueno escribiendo, en ese momento cuando él ve el símbolo, los anteojos no los tenía puestos. O sea que no nos tenemos que asegurar de que ese símbolo sea un símbolo. Tal vez era una forma que tenía en la compuerta, algo que estaba pintado de color rojo, que él lo interpretó como un símbolo. Yo me acercaría más que sí, tenía un símbolo y era parte de la compuerta. O sea que lo que él dibujó es parte de la compuerta, de la estructura de la compuerta, más el símbolo. O sea, todo lo que vemos en el símbolo, que seguramente lo vamos a poner en una imagen en pantalla, yo creo que esa es la estructura de la compuerta más un símbolo que se encontraba en el medio. Eso es a lo que voy. Bueno, y ahí es donde entra la parte linda de este libro, que es Ray Stanford. Ray Stanford es un personaje de la ufología, un señor que está vivo, que ha escrito otros libros. Es un pseudocientífico, él que siempre estuvo metido con los ovnis, estuvo metido con otras cosas, con los dinosaurios. Es un pseudocientífico, es una persona que sabe mucho, muy habilidosa, pero no es digamos, no tiene ningún grado catedrático como para relatar, pero es un muy buen investigador. Este libro lo recomiendo porque lo escribió también, es tan apasionante. Es la aventura de él básicamente metido en la investigación. Él se cuela con Allen Hynek. Él era parte de un grupo de investigación que creo que era el MUFON, si no me recuerdo mal, o el APRO, me parece, el APRO. Él llega a investigar, se cruza con Allen Hynek, ya sabía que, o sea, se va a las primeras, ya sabía que Allen Hynek estaba en la ciudad, todo, y bueno, y toda la historia del libro es la investigación de él, junto con Allen Hynek, pero tiene una historia muy, muy buena, que yo la tomo con pinzas, que él dice que cuando estaban investigando el perímetro y sacando las medidas de la huella y todo, él dice que ve que en una de las marcas del landing pad, digamos, de los soportes del módulo, había limaduras de hierro. Y él dice que las mira, hablando mal y pronto se hace el boludo, como diciendo, Hynek no se dio cuenta, los policías tampoco, dice, me la voy a llevar a la roca, o sea, al pedazo de roca. O sea, si no se dan cuenta ellos, yo voy a venir después y me la voy a llevar. Esa es lo encantador de este libro, que el tipo te cuenta esa travesía. Y bueno, y al final el tipo vuelve. Cuando terminan las investigaciones, se vuelve en el auto, se lleva un pedazo de roca, donde tenía todas esas virutas de metal, y se la lleva. Eso es lo apasionante del libro, que él dice que además había restos metálicos dejados por la nave. Yo no sé si creerlo, porque después en el desarrollo, no quiero quemarles el libro, pero se lo cuento muy por arriba. Si les interesa este caso, léanlo porque es increíble. Él dice en un momento que, bueno, que como que no la trata con tanta seriedad. Se la muestra a uno y dice que se le cayeron unas limaduras. Después termina diciendo que le quedaron unas poquitas limaduras, que la termina llevando a un laboratorio donde había gente del gobierno que le iba a analizar, que le dijeron, sí, confía en nosotros, que lo vamos a analizar, lo vamos a mantener entre nosotros. Y a la final nunca le devolvieron los tests
le terminó haciendo una llamada militar que le dijeron, mira, los análisis dieron que era una composición natural de la roca, así que preocupate. Y quedó en la nada, como que lo perdió, la mejor evidencia de un ovni que podría haber tenido en su vida y la terminó perdiendo. O sea que por eso que me cuesta creerlo que haya encontrado eso, se lo haya choreado, hablando en argentino, y después la haya perdido como un sonso. Me cuesta creer eso, ¿viste? Bueno, eso es lo bueno de este libro. Está muy bueno, está muy bien escrito. Y el otro es la polémica del símbolo. Según él, Loni Zamora no reveló el símbolo que era realmente y dice que era una A como con 3 líneas, que se parece más a un símbolo de Illuminati, algo de eso. Según Ray Stanford, el verdadero símbolo era como una flecha con 3 rayas. Yo lo dudo. Para mí también es otra invención de Ray Stanford. Yo creo que el símbolo que dibujó Loni era lo que vio de entrada, porque lo dibujó muy rápido y fueron los primeros papeles que se distribuyeron. Hynek en su libreta apuntó eso, pero yo creo que es una confusión simplemente. Yo creo que el verdadero símbolo de Loni Zamora es el original. El original. Sí, bueno, y después, al final del libro se ve un poquito, vamos a una foto de Ray Stanford con el proyecto Starlight. Él se dedicaba a buscar ovnis con equipamientos, con láser y unas cámaras ultravioletas terribles, que más o menos es lo que hace Avi Loeb hoy en día. Ya se le había ocurrido a Stanford en los 70, así que Avi Loeb llegaste tarde. Sí, y no encontró. Un poquito. De hecho, tiene una foto muy buena Ray Stanford, de una que otro día vamos a hablar de eso. Pero un capo Ray Stanford igual. El libro es apasionante, es hermoso. Si lo pueden encontrar, El escándalo del ovni, cómprenselo. Bueno, más o menos ahí tocamos lo que es el libro y el caso. No sé qué otra cosa te gustaría charlar. Estoy pensando, ¿sabes qué estoy pensando en el símbolo todavía? Sí. Faltaban algunos años para que supuestamente, ¿no? Estados Unidos llegue a la Luna. Después veo el símbolo, decía que el símbolo era rojo. El metal de esta nave podría ser tirando a blanco, a plateado, algo así como contabas. Y se me va a la cabeza automáticamente a Rusia, ¿no? Porque había como una competencia Estados Unidos-Rusia para llegar a la Luna. Seguro, sí, sí. Rusia no lo declaraba oficialmente y yo decía, no, nosotros no estamos compitiendo, pero lo hacían. Exactamente. tenían varios proyectos. De hecho, iban bastante avanzados. No diría que mejor que Estados Unidos, porque Estados Unidos se tomaba unos días más, pero lo hacía mejor. Pero sí, Rusia estaba muy adelantado. Y se me viene a la cabeza eso, ¿no? Digamos que eran prácticas para llegar a la Luna y lo que sea, volando acá en la imaginación por decir una bobada. Sí. Este símbolo lo veo así, blanco, rojo, me voy directamente a Rusia, después voy al viaje a la Luna, que supuestamente, ¿no? Fueron a la Luna. Bueno, pensás muy bien. Entonces, no sé, estoy jugando con la imaginación, ¿no? Con todo esto, el Pentágono, viene el alunizaje, el módulo lunar, las bases, como vos bien decías, tienen suspensiones para adherirse a suelos uniformes. Entonces, la roca también, esa cosa era muy pesada y la roca, dejó en la roca restos de metal, pensando, ¿no? El fuego. Ahí sí lo que vengo a pensar, lo que vos decías recién. Cuando están las naves en el espacio, necesitan muy poca energía porque donde estalle alguna turbina, algo, manda el módulo lunar a cualquier lado. Exactamente, sí, sí. Y en la Tierra, ¿qué hizo? O sea, sale con mucha velocidad, pero el impulso es menor. Porque si no hubiese hecho un desastre, como decís. Claro, la propulsión es como algo ahí, es bastante moderna, bastante avanzada, más allá que parezca una llamarada y haya hecho ruido. Yo creo que exactamente, en parte el ruido lo hicieron a propósito, porque el comportamiento de la nave es que se eleva con esa llama, pero después queda quieto, suspendido en el aire, como si fuera, no digo antigravedad, pero eso es lo extraño. A mí me da la impresión de que esta gente, o quien sea que se metió dentro de la nave, lo hizo a propósito para espantarlo al policía, porque ellos lo vieron a él. De hecho, en el momento él dice que ese ser que ve se asusta, como que se sorprendió a verlo ahí. Claro, y se meten adentro, sería lo que sucedió, digamos, en la reconstrucción, y arrancan. Para mí que esa llamarada fue a propósito, fue para que él se asustara y se fuera corriendo, lo que sea, porque después de esa llamarada queda en el aire como si nada, silencioso, totalmente silencioso, y se va despacito.
Como Exacto. si tuviera la capacidad de no hacer ruido. De hecho, cuando él lo vio cruzándose en la carretera no hizo ningún ruido. Simplemente vio la luz. Si hacía semejante ruido, tendría que haberlo escuchado. Por eso me parece que eso fue intencional, de alguna forma. En algún Y momento... no te recuerda a estos seres supuestamente que vio Eugenio? Porque, o sea, lo ven, Tenían se una especie de sorprenden. mono blanco. Parece, sí, tienen una, como él los describió, tienen una pintita así, pero bueno, no sé, pero él dice que eran chiquitos. A mí me da la impresión de que pudo haber fallado la perspectiva desde arriba de él, porque él dice tenían la medida del arbusto, pero si él estaba elevado y esta máquina era más o menos grande, Exacto. está acostumbrado a ver gente, más cuando tomás la referencia de Luni, que la referencia de Luni era un auto, porque él siempre está diciendo un auto volcado, o sea, los autos eran su mundo. Entonces yo creo que hay que ver qué referencia tiene según él a un auto y una persona. Si esta máquina era mucho más elevada que un auto, para él una persona normal era chiquita en la elevación de esa nave. Exactamente. Estoy diciendo algunas conjeturas medias así en el aire, pero hay que ver, porque las percepciones de las personas son muy particulares. Claro, y lo que vos decías, ¿no? Él tal vez, bueno, él vio eso, pero no era muy bueno relatando lo que vio, informando, no era tan detallista como... Y hay que ver, como te decía recién, hay que ver a qué longitud estaba, qué tan distante estaban, como para él decir, bueno, eran personas chiquitas y la nave era grande, o eran Estaba a unos parecían 30 niños. metros. 30 metros era la distancia en la que estaba, precisamente. Digamos, en una loma un poco elevada, hacia abajo. Uh-huh. Entonces la 30 nave era metros. demasiado grande, era muy grande como para... Yo creo que era mucho más grande que un auto. De hecho, creo que sí. Y es O por tal eso vez tal quiso decir vez... que parecía la forma, no que era igual, ¿no? Se veía o era similar a un auto, dado vuelta. Para él era un auto de vuelta cuando lo vio la primera vez. Cuando pasa este obstáculo que lo tapa, ahí se da cuenta que es un huevo. De hecho, en el libro está dibujado de dos formas, como si hubiera cambiado la forma. Yo lo que creo es que él vio Okay. otra perspectiva nomás. Pero sí, lo raro es que te pongan, sea quien sea, le ponga un símbolo. Se mandaría, digamos, al frente. Eso es lo raro. Por eso yo digo que para mí no era un símbolo, o tal vez sí, pero parte del símbolo era una estructura. Yo, ¿sabes que estoy también, o sea, volviendo a la realidad del asunto también, seguramente él vio como una forma, o la puerta o compuerta estaba marcada, resaltada con algo, Claro, y, para mí tenía una marca, pero el resto que vemos del dibujo de él es la uh-huh, estructura de la compuerta. O sea, tal la cual. parte exterior es la estructura de la compuerta con una especie de flecha como símbolo adentro, que no creo que ellos hayan puesto un símbolo para delatarse quiénes eran. Si pusieron un Claro. símbolo tal vez era para una especie de identificación o para disuadir, para engañar, para decir somos de, no sé, de arriba o somos extraterrestres. Pero sí, yo creo que en este caso, como veo las vías del tren, de vuelta creo que se trata del mismo factor, de algo humano. Por más que los seres sean enanos, tal vez eran niños, tal vez eran enanos, no sé. Pero creo que el origen, en el fondo, Viene del es mismo lugar. humano. Yo creo que sí, pero bueno, en algún momento lo vamos a ver más en detalle, pero por ahora traemos... Pero bueno, estuviste muy bien con ese detalle No de sé, haber o nombrado sea, otra potencia. Estuviste bien. es como jugando, ¿no? O sea, asociando o atando cabos, porque está el Pentágono, que no deja contar. ¿Por qué no deja contar? ¿Son realmente vida extraterrestre lo que él vio? ¿O es algo ya que estaban ensayando ya para posteriormente irse a la Luna? Después ellos también allá en Rusia, esa gran potencia, queriendo competir para ver quién llegaba primero. Sí, más que nada el Pentágono es el título digamos, del libro. En inglés se llama de hecho, el Socorro Saucer, decir que es un platillo, no era un platillo la nave, pero bueno, a todos se le dice platillo volador, por más que no lo sea. Claro, En la sí, sí. jerga. Entonces, el libro se llama como diciendo el platillo de socorro en un estante del Pentágono, como diciendo el caso se dejó morir ahí, no se habló más. Exactamente. Uh-huh. A eso luce el nombre original en inglés. Acá, bueno, fueron muy creativos, se pusieron el escándalo del OVNI. Pero bueno. Lo que me da intriga, ¿sabes qué, Mauri? Es cuando ve a este ser que se sorprende, como diciendo, hey, me descubrieron o nos descubrieron.
Y se ve que no esperaban a nadie, ahí estaban en medio de un desierto, digamos. Porque si fuera, por ejemplo, cuando vemos que hay relatos de contacto ovni o ese contacto ufológico que ya son con seres, estos seres tratan por ahí, no se sorprenden. Los relatos en todo el mundo es que no se sorprenden, es como o se esconden o el ser intenta hacer un contacto o se van corriendo. Hay muchos relatos que he visto en Brasil, que han pasado en Brasil. Estos seres cuando son descubiertos se van corriendo o tratan de esconderse. Son más de timidez o de miedo en ocasiones. Pero en este caso es como que, hey, estamos haciendo algo oculto, estamos haciendo algo totalmente privado. Hay alguien ahí, pum, me asusto o me sorprendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que está acá? ¿No era que estábamos solos? Volando, ¿no? En la imaginación. Me sorprende eso, me sigue sorprendiendo eso. ¿Por qué se sorprenden? O sea, como que, ¿sí? Sí, obviamente. Yo creo que porque están haciendo algo que no debería verse, ¿no? Obviamente, como todos, como en la mayoría de los casos. No deberías estar viendo esto. De hecho, en este caso no pasó nada, ¿no? Pero en el episodio pasado de Douglas hay algo que no nombré, que siempre, por lo general, hay una acción de no letal, de disuadir de alguna forma, pero no es letal. Obviamente si mataran al testigo no nos enteraríamos de nada. Pero es eso, porque te quemo, te tiro un haz de esto, pero, o sea, como en el caso es como Douglas, de asustar, ¿no? Lo podrían atar, lo podrían atapar. Siempre hay una digamos, intención de disuadir, pero no herir del todo, como diciendo andate. En la mayoría de los casos. Pero no matar, no letal, digamos. Pero bueno, como vuelvo a decir, si mataran a alguien no nos enteraríamos del caso. Pero a mí me llama la atención eso muchas veces. Que hay una intención no letal, como si no pudieran intervenir. O sea, mejor no interfiramos con esta realidad. O sea, no matemos a nadie, digamos, no le hagamos daño. Bueno, terminan haciéndoles daño, pero lo que voy a decir es eso, no hay una intención letal, no hay letal, es como diciendo andate, no tendrías que estar acá, no tendrías que estar viendo esto, pero no hay un ataque severo que los vayan a querer, digamos, dañar, sacarles la vida, digamos, pero bueno, en este caso fue simplemente una llamarada, no pasó más que eso, pero hay otros casos sí, que son un poco más heavy, más donde la gente tiene intervenciones, algo les pasa en el cerebro más allá de lo que ven, como el caso de Pascagoula, de los pescadores en Estados Unidos, que pasó en el 73, eso pasó en una fecha muy cercana al Dionisio de acá, al de Yanca, al lado de las vías del tren, también, Pascagoula está al lado de las vías del tren, así que la mayoría de los casos icónicos están todos al lado de la vía del tren. Bueno, esa gente quedó como mal, ¿no? Quedó como... Yo lo veo como que lo hubieran... Más allá de lo que ellos piensan que vieron, yo creo que cuando te dicen que los pinchan con algo es porque le están inyectando, yo creo, le están inyectando alguna droga. No es solamente... ¿Por qué un extraterrestre le inyectaría una droga para que vean las cosas deformadas? Por eso, hay todo un protocolo de disuasión entre lo no letal, pero que a la vez terminan dañando a las personas. Pero bueno, en este caso Lonnie Zamora lo dejó bastante traumado el hecho, más que nada por la molestia que tuvo así con la gente, cómo lo juzgaron. Claro. Pero bueno, en el caso de él no pasó a mayores. Obviamente te habrás dado cuenta, pues sos un gran investigador de este tema. Bueno, pero cuando vemos seres que vienen de naves o se aparecen, como el caso de Eugenio, como estamos viendo ahora el caso de Lonnie, suelen ser más aspecto humanos, ¿no? Sí. Y estos aparecen, como venimos hablando ya desde el otro caso, aparecen o algunos kilómetros cerca de las vías, a metros de las vías o sobre las vías, cuando son de apariencia humana. Pero ya cuando son tipo grises, los que conocemos, o sea, comúnmente, aparecen en lagos, próximos a lagos, aparecen en el campo, muy rara vez en la ciudad, o si son ciudades, son ciudades más en ciudades desérticas, pero nunca cerca de las vías. Cuando son seres de aspecto grises, o vemos naves,
que En son caso de habituales. ciudad tenemos Boroñez. El caso de Boroñez, de los chicos del Mm, parque también. De hecho, el caso de Boroñez empieza con gente en la estación de tren, viendo esta luz y este objeto, y mucha ok. gente lo ve descender en el parque, y muchos adultos, no solo niños, Ujú, bueno, en otro momento lo vamos a tocar, pero ven toda la escena de esta nave y este ser, porque hubo un solo ser. Después se exageró como todos, como Douglas, que sí. eran gigantes, que Ujú. eran cuatro, que tenían. Es mucho. Algo real pasó en Boroñez, pero también se exageró muchísimo. Bueno, Boroñez es en las vías del tren. Arranca en las vías del tren con adultos viéndolo. Después descienden en el parque y los niños terminan siendo testigos de eso. Después hay un caso que es bastante interesante, que estaría bueno más adelante tocarlo, seguramente lo conoces, que pasó en España. Ujú. Era como campo, no me acuerdo, como campo, y había una casa, como es una suerte de establo, y adentro, o sea, era ya abandonado, ¿no? Y había una nave adentro, y habían unos chicos jugando. El niño de Tordesillas. Exactamente, él mismo. Y que Es tan una luz, cercana a la. Mira, ahora no sé si las vías del tren no estaban, están las torres de alta tensión al lado. En este caso, las torres de uh-huh. alta tensión. Sí, Y sí, el niño de Douglas, Tordesillas. Eugenio Douglas, como decíamos recién, no matan, no hieren a profundidad, simplemente tratan de ahuyentar. ¿Cómo lo quisieron ahuyentar a Douglas? Con el láser, picándolo con supuestamente lo que decíamos, láseres, ¿no? Como punta, enfocándolo con láser y quemándolo. A Mira, este vos sabés, muchacho, mira, justo habíamos. Sí, 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 después y te ahí, digo lo que. sí, y a este muchacho allá en España lo atraviesa un rayo, Ujú. Sí, sí. como un rayo, como un láser, no sé, como quieran llamarlo, lo atraviesa y sale por detrás de la espalda y él estuvo grave también, estuvo internado, lo que él le pasó lo perjudicó en la salud, después de grande lo siguió Sí, contando. tiene una válvula en la cabeza, tuvo serios problemas. Por eso Exactamente, me agarraste muy bien en el enfoque, porque yo el otro día te hablaba que los casos más relevantes que yo estudio son los que hay víctimas verdaderas, ¿no? Y ese es uno. El exactamente. niño de Y es que Tordesillas eso, es uno de mis casos. Mira, una característica a tener en cuenta del niño de Tordesillas es con el de Dionisio Yanca acá en Argentina. El rayo que lo toca a este niño, él dice que le paraliza el cuerpo, pero sí podía mover la cabeza. El sí. cuerpo paralizado que lo atraviesa, bueno, Ujú. Dionisio Yanca era exactamente lo mismo. Él podía mover la cabeza, ve a los seres, pero no podía mover el cuerpo, no se podía levantar, pero sí podía mover la cabeza. Esa es una característica que se da un patrón en dos casos distintos, donde el arma que están usando, este rayo, que realmente pienso que existe, hay otros casos, tiene esa característica, donde te paraliza, pero vos sí podés mover la cabeza. Eso es un patrón que hay en estos dos casos en común, con una distancia muy grande. Ambos fueron en el 70. Tordesillas creo que fue en el 75, o en el Bueno, 77 si no me equivoco. hablando 75. de estos temas que pueden mover la cabeza, yo te contaba mi experiencia. En este caso estaba completamente paralizado y no podía mover nada. O sea, me sentía el cuerpo completamente pesado. Era como si yo fuera una roca con dos ojos mirando nada más. ¿Viste? Uh-huh. Sí. Y la experiencia al final de todo esto era sentir en toda la garganta sabor metálico, como si uno tomara exceso de remedios que contienen metales, ¿sí? Uh-huh. Entonces sentís todo eso. Es fea la experiencia, es fea. Y este niño allá de España sería bueno en algún momento tocarlo, Sí, lo porque vamos a ver, lo vamos a ver. Uh-huh. pasó ya hace mucho tiempo, pero tiene similitud con un montón de cosas. Y lo que estoy pensando ahora, preguntarte en este momento a vos, para que nos enseñes un poquito. Fíjate que a mediados de los 40 hasta mediados de los 70 y un poquito más, hay muchos avistamientos seguidos, muchos contactos seguidos, muchos de estas experiencias, como la que estamos hablando ahora, han sucedido. ¿Por qué crees que más o menos de mediados de los 40 hasta poquito mediados de los 70 pasa Uh-huh. todas estas cosas? ¿Por qué hay tantos avistamientos o tanto de este tipo de cosas? Te lo digo muy directo, porque se terminaron los experimentos. Porque cesaron los experimentos. O sea, en ese lapso se probó todo lo que se tenía que probar o se cumplió con el objetivo que se tenía que hacer. Y por eso hoy en día, o sea, la ufología casi padeció en los 90. El último caso es de Boroñez, el último gran caso. Y a otro dato
que hay que tener en cuenta es que siempre el menos afectado en la ufología fue la Unión Soviética o Rusia, siempre. Las mutilaciones de ganado suceden en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia, en Europa. No, en Europa no tanto. Estados Unidos, En Brasil ha ocurrido, hay muchos casos en Brasil en Europa no, perdón, mutilaciones no. En Australia. Las en adopciones, Australia. América, más que nada América, por ahí alguna. En Europa no hay, o sea, y en Rusia nunca fue afectada. Se dijeron que se callaron hasta el 90, después de la caída de la perestroika, y bueno, que ahí revelaron algunas cositas. Y Boroñez fue lo único que le pasó. Pero siempre los menos afectados en la ufología fueron los rusos. Los rusos. Eso es algo llamativo. A ellos siempre le pasó poco, digamos. Pero yo creo que esto mermó en los 90 y bueno, hasta llegar hoy en día, que hoy tenemos abducciones y tenemos. No tanto como en los 90. En los 90 era un fenómeno crónico las abducciones. En los ciudadanos estadounidenses más que nada. Ahora hay algunos casos. Y lo que tenemos es el tic-tac, y ese tipo de naves, tipo gimbal, esas naves que se ven. Pero no hay más platos voladores, no hay más estas naves de forma de huevo. Todo eso es parte del pasado. Por eso, estas investigaciones son, digamos, investigaciones viejas. Es lo único, porque es lo único que tenemos de agarrarnos, digamos. Pero sí, la respuesta a lo que vos me preguntás es porque yo creo que se cumplió el objetivo que se estaba haciendo. Bueno. Que en parte de la Guerra Fría mucho que ver, ¿no? O sea, la guerra nuclear, esas cosas. Ahora me seguís haciendo trabajar la cabeza en mi fantasía, en mis películas de ficción que me hago en la cabeza. Listo, yo te preguntaba más o menos, ¿por qué desde mediados de los 40 hasta finales de los 70 vemos muy seguido, casi que todos los años, casos extraordinarios, espectaculares? Y vos me decís que se acabaron los experimentos. Sí. Listo. ¿Por qué vuelvo y toco el tema de Eugenio Douglas? Porque es impresionante y es el primer caso que nosotros hablamos. Vio tipos vestidos con trajes de, vos nos explicabas, nos enseñabas de hazmat, ¿no? De radiación, antirradiación. Pero eran hombres y nosotros veíamos, que nos enseñabas también, tocábamos el tema, de que tal vez no sea viajes en el tiempo, sino que como que se teletransportaban de un tiempo a otro, viajaban o cruzaban los tiempos, ¿no? Saltos en el tiempo, de realidad, o están en líneas paralelas y se cruzan. ¿Por qué lo llamo realidad? Lo llamo realidad porque a veces uno le dice mundos paralelos, dimensiones. Para mí una dimensión distinta sería una cosa totalmente, no sé, que uno aparece en el País de los Pitufos, aparece, no sé, en el mundo de Bob Esponja. Me parece que dimensional es eso. Un mundo paralelo me parece un mundo diferente al nuestro. Entonces a lo que voy, yo le digo realidades, porque yo digo, es lo mismo, nada más que otra versión nuestra. O sea, en otra realidad paralela estamos nosotros dos, pero por ahí yo tengo un gorro de lana y vos tenés una barba. Bueno, así. Estamos haciendo el programa entonces por eso digo que son realidades y no mundos o dimensiones. Mejor dicho, como lo estás diciendo, espectacular. Hay una serie que se llama El hombre en el castillo, que es un libro de Philip K. Dick, donde los alemanes, en una dimensión alterna, digamos, una realidad paralela, ellos ganan la guerra. Pero están en los dos. O sea, esa gente viene están en los dos mundos, sí. Pueden saltar de realidades, pero ellos... digamos, vienen de la realidad donde perdieron la guerra y en esta otra realidad la ganan y son el poder que controla el mundo. A eso es lo que voy yo. Eso es lo que yo creo que está sucediendo. Y además tiene un tema que ver con el desfasaje del tiempo, donde esas realidades no están en un mismo desarrollo, en un punto de un desarrollo específico de la humanidad, son diferentes. En una realidad paralela ellos están más desarrollados. Fíjate así como nos vas explicando, que queda mucho mejor. Bueno, yo te preguntaba, mediados de los 40, finales de los 70. Vos me decías que se acabaron los experimentos. Sí. Entonces ellos están viniendo desde allá, ¿no? Hasta este tiempo, o hasta esos años, para investigar, ¿no? Porque vos nos estabas diciendo que se acaban los experimentos, es algo interesante. Entonces ellos están viniendo desde más adelante hasta este tiempo a hacer cosas
¿no? A probar cosas para llevarlo y trasladarlo a donde ellos están. No sé, se Claro, me obviamente ocurre, no sé, pensando. son pensamientos y conjeturas, no hay que tomarse en serio. Pero imaginémonos que en una realidad paralela, realmente hubo una guerra nuclear y nos destruimos mal, Ujú. y esa realidad alterna tiene la capacidad de saltar a otra realidad en la que todavía no sucedió, pero que es una realidad paralela aparte, pero la puede evitar de alguna Exacto. forma. Entonces dice, bueno, vayamos a nuestra realidad vecina y tratemos que no les pase lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces eso explicaría por qué tanto algunos dicen que no son los hermanos mayores que nos cuidan y que son, bueno, sí, puede ser, pero no es tan, no tiene ese significado tan espiritual que le dan, sino que simplemente... Y lo otro es que, ¿qué hay si las realidades alternas sirven como un recurso? Imaginamos por un momento que en una realidad paralela nosotros podemos ir y en nuestra realidad no tenemos nada, tenemos una escasez total, un invierno nuclear donde los animales murieron, no hay comida, pero ¿qué tenemos? Tenemos una realidad paralela de hace 40 años atrás, 50 años atrás, donde la agricultura está, donde las vacas están, entonces eso también explicaría por qué tanta mutilación de ganado. Porque o el Mira, agua, bien. desaparece esto, o personas, porque tal vez nosotros, o bueno, muchas veces los ovnis y los platos voladores o lo que sea, se ven vagando en las montañas, en los valles, cerca donde hay minerales, minas. ¿Qué hay si los recursos de las realidades paralelas se pueden usar? Porque siempre pensamos que nos vamos a otro planeta para ir a buscar minerales o vida o lo que sea, o minar asteroides. Pero ¿qué tal si entre las realidades paralelas los recursos se pueden utilizar? Sería una cosa... Eso también explicaría por qué esta gente está interesada en nosotros. Exactamente. Porque estamos todos Hablando, vivos todavía. hablando de recursos que lo estabas tocando, yo en algún momento, en algún trabajo, tuve una compañera que es brasilera y trabajó en yates, ¿no? En barcos Sí. que viajaban por todos los países haciendo turismo. En una ella está al final del barco, en la parte trasera del barco, como en su descanso, y ella o sea, estaba sacando selfies, así, sacaba fotos del mar y bueno. Cuando ella saca una selfie y ve como una bola muy grande, pero estaba a lo lejos. Se notaba que a la distancia que estaba, que se veía chico, se notaba que era grande. Una esfera plateada. Y dice que venía a tanta velocidad que entró en el mar y no salpicó nada. Yo dije, bueno, no sé, me exageró o algo que vio, yo qué sé. Empecé a investigar, y bueno, hablando de recursos, porque está en el agua, digo, ¿no? Eh, empecé a investigar y se dio, no sé si en Alemania, en Estados Unidos también, en México, en Brasil, en varios lugares del mundo, se vieron estas esferas entrando a gran velocidad en el mar y como si nada. No es que llega al mar, explota el agua así y entra la esfera al agua. Entran a gran velocidad y no salpican. ¿Por qué Sí, crees que sí. puede hacer esto? Porque lo empecé a investigar y dije, no, tal vez esta chica me exageró o vio algo, vaya a saber qué. Y después me puse a ver y en varios lugares del mundo han ocurrido estos avistamientos con esta misma esfera. No sé si la misma, pero digo, parecida. ¿Qué crees que puede hacer eso? Habría que ver, pero En tu bueno, opinión, ¿no? Así contándolo a grosso modo. evidentemente es como si estuviera envuelto en una especie de burbuja donde las leyes de la física no le afectan. Básicamente es como si estuviera apartada físicamente, no tendría la fricción, ningún efecto físico en su superficie, en el medio en el que, como le dicen ahora, transmedio y todo eso. ¿Será que pueden haber Pero bases por ahí abajo? algo hay, algo hay con el océano y los ovnis y todo eso, sí, sí. Yo creo Uh-huh. que sí. Pero bueno, habría que ver de qué tipo. Algunas cosas que no he llegado, no han indagado mucho, pero sí, yo creo algo tiene que suceder ahí, porque hay muchos relatos sobre esas cosas. Exacto. Pero bueno, Mauri, gracias por estar de nuevo. Ese fue Loni Zamora. Queríamos contar, ¿no? Un poquito hablar de este tema. Loni Este tema, Zamora y...
Y el escándalo del OVNI, de Ray Stanford. Exacto. Cómprenlo, porque está bueno. Entonces queríamos hablar un poquito, una charla así, no tan profunda sobre el tema. Seguramente más adelante lo hablemos, ¿no? Profundicemos un poquito más de este tema. Pero nada, la idea ahora era como contarles, ¿no? Un poquito sobre quién fue Lonnie Zamora, lo que le había pasado. Nada, era eso. Agradecerte, Mauri, por estar de nuevo. Gracias por tu disposición, gracias por estar, por bancar el canal. De verdad, No hay problema. muchísimas gracias. Cuando quieras, un placer. Bueno, gente, entonces esto fue Lonnie Zamora el día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a volver con más casos con Mauri. Hay más cosas para seguir hablando, detallando más de varios tipos de casos. Les pido que por favor un like, se suscriban. Otra vez dejo acá arriba en la tarjeta el canal de Mauri y en la descripción también para que por favor lo vayan a visitar y vean los casos que tiene. Así que me despido, hasta el próximo domingo. Mauri, te mando un abrazo a la distancia y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau, Nos vemos. Chau, chau.